La eficiencia energética y la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero mejoran de forma sostenida en España. Esta es la principal conclusión del estudio que desarrolla anualmente el Observatorio de Energía de la Fundación Repsol, tal y como explica su vicepresidente César Gallo. El Observatorio de Energía es una de las áreas importantes de trabajo de la Fundación Repsol, a través de un estudio que se realiza anualmente desde hace varios años y que pretende recopilar información adecuada para que se puedan medir la evolución de la eficiencia en el consumo de energía en nuestro país y su comparación con la evolución de esos mismos índices en los países de la Unión Europea. El estudio refleja una mejora de 15 puntos en la eficiencia energética entre 2000 y 2012 y una reducción de 20 puntos en la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos datos se traducen en un aumento de competitividad y una pieza clave para la reducción del impacto ambiental y la sostenibilidad energética. Una reducción de consumo de energía se traduce en una mejora del índice de eficiencia energética, lo cual se traduce en un aumento de competitividad. Un país como España, que es energéticamente dependiente del exterior, cuanto mejor índice de eficiencia energética tenga, menor dependiente del exterior será. Como novedad, el estudio incorpora proyecciones sobre la evolución del consumo energético en España hasta el año 2025. Tanto en eficiencia energética como en la intensidad de emisiones se prevén mejoras anuales, aunque inferiores a la etapa anterior. Según el análisis, estas mejoras están relacionadas con el incremento de las energías renovables y la disminución del uso del carbón.